Y les invito a que nos levantemos y oremos para que el Señor hable a todos y salgamos llenos de Él, llenos de su palabra. Amén. Vamos a orar antes de leer la palabra. Bendito Padre, Dios Todopoderoso. Señor, con reverencia, Señor, nos acercamos delante de ti en oración, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre, hablando a través de tu palabra, de tus escrituras, Señor. Nos has dejado, Señor, tu palabra y eres tú hablando, Señor. Tú usaste, Señor, a cada ser humano, Señor, que estableciste su historia aquí y que también, Señor, nos aconsejaste a través de ellos, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, Señor, porque todos necesitamos ser instruidos, ser guiados, Señor, así como también exhortados, y que tu palabra nos rectifique en el camino a tu propósito, a tu llamado y a tu verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, antes de empezar a leer las escrituras, yo quiero dar un énfasis, ¿cómo se dice? Un punto y aparte. Ahorita, no sé pues ustedes, mis hermanos, pero como dijo el hermano Elías, el sábado hay tiempo de ayuno, de oración. Amén. Mis hermanos, necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar, porque se levantará tempestad. Aquí, en muchos otros países también ya se está viviendo, pero aquí en Estados Unidos, para nosotros, los que andamos con los papeles del Señor, ¿verdad? Con el permiso de Dios en este país. Y muchos han llevado años aquí viviendo. Y muchos ya tienen aquí su casa. Muchos están esperando un estatus. Aquí están tratando de arreglar papeles. Muchos otros ya se les dio el permiso. Ya están trabajando libremente. Pueden andar libremente. Y el ver todo esto, cómo se está creando un ambiente de racismo, discriminación, por toda esta situación de que un presidente que honra a Dios, que busca a Dios y que quiere traer orden a su nación, repercute a todos, buenos y malos. Y como lo que vemos en las noticias, personas inocentes son agarradas como criminales, tiradas al suelo, maltratadas, demigrados, sin derechos, sin ninguna atención a ser tratados como seres humanos, sino como personas que no tienen el derecho de estar aquí. Y lo triste, si ven las noticias, cómo madres son separadas de sus hijos y los hijos ruegan porque les dejen en libertad. Y las leyes son rígidas aquí. Personas que van a las oficinas de migración para seguir en su proceso, para arreglar su documentación, y son detenidas y nadie les avisa, solo son detenidas. Ya no entran ni siquiera los jueces para defenderlos ahí, aunque quisieran. No se puede porque ya hay una ley establecida. Y vemos todo esto. Yo no sé ustedes, en su fe con Dios, se levantan a orar por esta situación. ¿Con qué fe, con qué fervor constante claman a Dios por una misericordia, que haya algo, que se restablezcan normas para que respalden los derechos de todos los inmigrantes? Me da tristeza porque muchos inmigrantes que llegan aquí tienen una historia dura. Unos pasan traumas encerrados en las cárceles antes de ser liberados aquí. Otros mueren en el intento en el desierto. ¡Qué tristeza! Y los que sueñan al estar aquí, sueñan, como dicen, el sueño americano, trabajan duro, son esclavos aquí del trabajo y les pagan un sueldo bajo porque no tienen derechos. Los explotan. Las industrias, las grandes industrias, los negocios, los que tienen aquí libertad de hacer con esta gente lo que quieran, porque saben que pueden hacerlo.
Pero no les importa porque tienen el sueño americano de tener, como dice mi hermana Katy, tener una casita, tener sus bienes, tener un carrito. No importa. Los que dejan a su familia allá, desear traer a su familia aquí y que también disfruten de lo que se puede obtener aquí. Vemos al hermano Roberto, ¿verdad, mi hermano Robert? ¿Cuánto no oró porque su familia llegara con bien? ¿Cuánto no lloró usted preocupado por si algo malo le pasaba a su hija? Que hubiera pasado un incidente y que usted nunca supiera dónde quedaba su familia. Ellos pasaron por México. Allá hay una situación criminal terrible. Allá todas esas gentes que se dedican a traficar droga, los narcos. Se ha escuchado que hay situaciones tan duras que a los inmigrantes los agarraban para ser esclavos, ser utilizados para llevar droga. Mujeres, niños, niñas. Tráfico de órganos. Y el país parecía que no pasaba nada en ese tiempo donde estaban tantos inmigrantes tratando de venir a Estados Unidos. Muchos sabemos pocos de historia de otras personas. Y quiero, antes de entrar a la palabra, quiero tocar su corazón para motivarlos que necesitamos orar, que necesitamos ayunar. Hay una razón, un propósito, una meta por la cual nos levantamos a venir cada mañana y ayunar y clamar a Dios. Apenas escuché la noticia de una persona, una dama de Guatemala, que trató de venir por el desierto. Venía embarazada de unos 7 meses. Y la gente que la estaba transitando para llegar aquí con destino, la abandonó porque ya no pudo más. Y la mujer se quedó sola, traía solo su teléfono celular, tratando de grabar mensajes para su familia. Y decía que el estar ahí en ese lugar sola era como un infierno, donde ella estaba muriendo lentamente. Y no hubo nadie que acudió a su ayuda. Nadie. Y estuvo tan poco tiempo de llegar a la frontera, en un rancho ahí con Estados Unidos. Y murió sola. Murió en el desierto. ¿Cuánto sufrió? No sabemos. Y la historia de muchos se queda en esos lugares. Todo por un sueño. El lograr algo. El tener algo. ¿Con qué meta? ¿Con qué fin personal de cada quien? Nosotros como iglesia, la meta que tenemos es ser intercedores para con Dios a las necesidades que están a nuestro alrededor. Es la voz, somos la voz del Señor. Jesucristo fue el mediador, ahora nosotros somos ese camino para que otros sigan a Dios, para que otros busquen a Dios. ¿Sabes por qué estás aquí en Estados Unidos? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes el sueño de Dios en ti? ¿O tienes tus propios sueños? Porque cuando nosotros tenemos el sueño de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí han leído esa frase que tenemos en la iglesia? Porque yo tengo planes de bienestar para ustedes. Planes de bienestar. No de calamidad. Dios tiene planes de bienestar, es decir, para todos, desde que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Es que Él tiene un propósito, tiene un plan, pero si nosotros rechazamos el propósito, el plan, el sueño de Dios, nosotros nos quedamos bajo nuestro propio criterio de lo que queremos hacer y cómo lo queremos lograr. Les hago un énfasis, esta dama que murió en el desierto, ¿ustedes creen que Dios fue injusto al abandonarla y no poner un medio para que ella recibiera una ayuda y no sufriera tantos días ahí caminando? Día y noche caminando, decía ahí, estoy caminando día y noche y no logro llegar. Y rogaba por ayuda. Y todo eso quedó grabado en su teléfono. Sus familiares no sabían de ella. Y en el teléfono dejó un mensaje de despedida. Esta dama, como todos nosotros,
Cuando nos ponemos en el propósito de Dios, el Señor nos va a librar del mal. Sí, yo lo afirmo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad. Pero cuando desobedecemos a los planes de Dios, quedamos como lo que expresa el pastor, expresó el domingo. Es como el Señor, yo te guardé, yo puse vallado alrededor de ti, oh pueblo Israel. Yo te cuidé, yo quité toda la maleza alrededor de ti, te bendije. Y al final, ¿qué pasó con la planta? Dio frutos malos, amargos. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dios nos da la libertad de elegir dónde queremos ir. Dios nos da la libertad de encaminarnos en nuestra mente, en nuestra actitud. ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo va a ser nuestra actitud ante los demás? ¿Cómo va a ser nuestra actitud, nuestra reverencia ante Dios? Nuestro amor a Dios, así como Él nos mostró su amor. Amén. Y antes de esto, yo me gustaría pedirle a mi hermano Robert. Hermano Robert, así, ustedes los que han pasado la frontera así duramente, cuéntenos un poquito su trance, su camino, ¿cómo fue? Por un momento pensó que iba a quedar ahí, que iba a pasar algún accidente, que era muy complicado cruzar. Venga, denos este testimonio. ¿Por qué? Porque ahí vemos la mano de Dios, mis hermanos, y ahí vemos el propósito de Dios. Y cuánto Dios nos ama a todos los que hemos venido aquí. Usted puede, mi hermano. Hable pues. Bueno, buenos días, saludos y bendiciones para todos. Sí fue un poco fuerte, pero le doy las gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí. Amén. O sea, con lo poco que salí y con el plan que salí, Dios me bendijo y me protegió en todo el camino. Sí tuve temor al encontrarme con personas que realmente eran dañinas, eran malas, o aquellos uniformados que según están para cuidar a la persona, pero resulta que no es así. Y dormí en la calle, gracias a Dios no pasé hambre. Lo que sí pasé, mucho susto de perder mi vida o de mi compañero, los que venían conmigo, pero siempre tuve la fe puesta en Dios. No sé por qué en esos momentos uno se aferra más a Dios que ya que cuando logra más los objetivos, que ahí es cuando cometemos el error. Debemos ser, como quien dice, más agradecidos y más aferrados a Dios ya cuando el objetivo está logrado. Hubo una noche donde nos quedamos, caminamos y nos quedamos por allá en el piso, pues, durmiendo debajo de un techito allí para que no nos mojáramos si lloviese. Y al otro día levantarnos bien temprano a las 4 de la mañana para salir, pero entre ese transcurso de noche, era tú duermes una hora, yo duermo un ratito para que todos nos cuidáramos y estuviéramos pendientes. O sea, vivir esa zozobra no es nada fácil, y cuando por lo menos estás cerca ahí del peligro, en el momento seguimos nuestro rumbo, adelantando ya pasando por México. La migración nos persiguió y nos metimos por unos potreros, una zona así, bueno, le llamamos potreros nosotros, como quien dice una sabana, unas cosas así. Y nos metimos y parecíamos los propios soldados rampleando todo, lleno de barro, de botas de ganado, todo. O sea, eso era totalmente un desastre. Pero gracias a Dios, o sea, era parte del plan de Dios, pues. O sea, lleva tu susto para ver qué tan aferrado estás a mí. Y en todo momento, siempre orando, pidiéndole a Dios, siempre, en todo momento. Se nos enfrentaron personas con armas largas, alto calibre, y ahí uno es un sumiso. Por más que quiera, por más la gran fe que tengas en Dios, ahí ya, o sea, es tu momento ahí. Es tu momento. O sigues o ahí te quedas. Y bueno, para la gloria y honra de Dios, como le digo anteriormente, siempre oré, siempre le pedí a Dios
y me trajo con bien. Gloria a Dios. Logré pasar, gracias a Dios estoy aquí. Después vino a otra gran responsabilidad, fueron 8 meses en clamor para mi familia, mi esposa y mi hija. Eso es más fuerte de lo que yo viví, Wow. porque está uno con Miedo, con el temor, con la cosa que le fuera a suceder algo. Son mujeres, son sensibles. Pero bueno, la fe siempre puesta en Dios, que Él todo lo puede, nos protegió, nos trajo con bien. Aquí estamos, como dice la hermana. Uno no va bien, a otros no va mal, a otros le va mal. Sí. Pero todo es por un propósito. Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. Dios tiene el control de todo y debemos seguir confiando en Él, pues. Y le doy las gracias a Él por hoy dejarme estar donde estoy, con mi familia, con ustedes, compartiendo nueva familia, nuevas caras, Amén. personalidades diferentes, pero aquí estamos buscando el mismo propósito, que es el de estar con Dios y seguir confiando en Él. Amén. 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 Gloria a Dios. Aquí está el hermano Roberto. Vivió para contarlo. Sí. Muchos. Mi hermana Katy, cuando estuvo con su niña también y cruzó, fueron momentos difíciles, pero ahí la fe se activó. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Y cuando hay una esperanza, uno comienza a orar, comienza a pedir, comienza a gemir, comienza a darse esa vigilia de estar clamando a Dios por una respuesta hasta que el Señor termina de obrar lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Amén. Vamos a leer la Biblia aquí en Hebreos 12. Vamos a seguir con todo esto y vamos a motivarnos, alentarnos para orar, para darnos el tiempo de buscar aún más a Dios en estos tiempos tan difíciles que se acercan. Amén. Hebreos 12. Amén. Amén. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 1. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quien lo tenga con un amén para que empecemos. Así saber que ya todos lo tienen. Hebreos 12. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Pensando en nuestro propósito. Tú sabes, tú tienes idea, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué el Señor por ejemplo, hablando de los que somos inmigrantes? Bueno, yo me vine con papeles. Y yo en un momento le dije al Señor, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mí. Llévame a tu propósito. Que no sean mis sueños, porque yo he intentado hacer mi vida a mi manera. Pero en mi criterio no está funcionando. Gracias, mamá. En mi criterio, mi vida se está viendo para mí sin propósito. Estudié una carrera, estudié una licenciatura, me esforcé, estudié, me desvelé, pasando exámenes. Cuando terminé mi carrera, me sentí abrumada porque no me sentí satisfecha. Yo estaba yendo a la iglesia y con el tiempo veía a veces situaciones que desmotivaban, como todos podemos pasar. Estuve apoyando en la alabanza, estuve apoyando con el grupo de danza, estuve tratando de aprender un instrumento. Pero ¿saben? Siempre fracasaba y me estancaba. Iba a la iglesia, no era perseverante, era inconstante.
Un día sí, un día no. Es como decir, soy cristiana y en otro momento ya no soy cristiana. La fe comienza a bajar. Creo en Dios, pero en mi actitud negaba a Dios por mi manera de ser, por mi manera de hablar, por mi vocabulario, por mi carácter. Y esta palabra que leemos ahorita, que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice arribita, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sabemos que vivimos en el pecado. Y el pecado, aún recibiendo a Jesucristo, está tentándonos a caer constantemente. Y sabemos que Satanás, así como fue delante de Dios y le dijo, mira, quiero hacer esto con tu hijo Job, ¿me permites? Sabemos que Satanás existe. Y sabemos que Satanás es un rival que busca apagar la fe de todos. Pero aquí se nos está dando una palabra. Hebreos, esta es una carta a los hebreos. Y Pablo, el apóstol Pablo, les está dando instrucciones a la iglesia de los hebreos y les está diciendo, ok, ¿te está costando ser cristiano o estás viendo las persecuciones que están a tu alrededor? Porque había personas que no aceptaban a Jesús y todos los que eran creyentes de Jesús, muchos eran perseguidos, eran asesinados, eran maltratados, eran encarcelados. Hoy en día no vemos eso. Pero el mundo se aferra a querer enfriar la fe de la iglesia, a querer apagar la pasión para Dios, a servirle. El mundo, la tecnología está distrayendo las mentes y que se aparten del camino, del propósito que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes, de nosotros. Pero va a llegar un punto donde si tú con esa fe tú dices, Señor, me cuesta dejar la debilidad, me cuesta cambiar mi carácter, me cuesta ser tolerante, me cuesta amar porque me han lastimado, me cuesta superar el pasado que me está marcando mi destino. Y el reconocer qué fue en el pasado y estar delante de Dios y ser sinceros al presente en donde estamos. Si tu pasado te está afectando, si lo que tú estuviste haciendo, si la vida incorrecta delante de Dios que estamos llevando no es correcta, pero tú lo sabes y quieres dejarlo, cuando oramos a Dios, Él va a tener paciencia con nosotros. Él es tan paciente con esta humanidad como lo fue con el pueblo de Israel. Fue tan paciente, tan tolerante. Sí los corrigió, pero cuando el pueblo llegaba arrepentido y buscaba a Dios y su misericordia y su liberación, Dios hacía su obra y trabajaba y ponía la manera de cómo el pueblo fuera nuevamente redimido. Amén. ¿Por qué se los digo aquí? Porque en Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quién tuvo fe aquí? El pueblo de Israel. ¿Cuántos de aquí tenemos fe para que el Señor obre en nosotros? Y nos haga pasar ese mar rojo. ¿Qué puedo decirte? Es un simbolismo. Pero esa fue una realidad. El pueblo de Dios vivió las maravillas de Dios por la fe. Por la fe es que vivimos nosotros. Cuando tú tienes fe, hay esperanza en ti para clamar a un Dios que puede traer una solución a tu vida, que puede traer un cambio radical a tu destino y llevarte al propósito que Él tiene preparado para ti, no al sueño que tú crees que debe de ser. Es decir, pensar, tener una casa, tener un carro, tener una familia, tener una vida exitosa. Creemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo de Israel
creía que lo que ellos querían era libertad total. La tierra prometida, aquella tierra prometida que habla donde fluía leche y miel, expresando que ellos tendrían todas las riquezas, expresando que ellos serían un pueblo próspero y que nadie los derribaría. Así se visionaba el pueblo de Israel. Y cuando el Señor les empezó a proveer y los libertó aquí, como dice, que pasaron el Mar Rojo, vieron la mano de Dios. Pero ¿quiénes no pasaron aquí? Los egipcios. Ellos no tenían la protección de Dios, porque su Dios era otro, era un Dios pagano, era un ídolo que no tenía poder. Pero nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Dios, ¿dónde está puesta nuestra fe? Cuando cantamos a Dios, cuando lo adoramos de nuestros labios, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud le damos a Él la alabanza? ¿Con qué actitud nosotros tocamos un instrumento? ¿Con esa fe? ¿O creyendo hacer las cosas como hizo el pueblo aquí, los egipcios? Que ellos dijeron, esos pasaron el Mar Rojo, entonces también nosotros vamos a pasar el Mar Rojo. Solo porque ellos vieron que la gente estaba pasando y que el mar no se cerraba, el pueblo egipcio dijo, vamos con nuestra gente a caballo. Y iban todos los soldados detrás del pueblo, creyendo que ellos también iban a pasar. ¿Y qué pasó? Cuando entraron los egipcios, automáticamente el Mar Rojo se cerró. Y murieron ahogados miles de soldados. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Salió victorioso y alababan a Dios. Pero después, ¿qué sucedió? Después de esos milagros, cuando vieron que ellos eran los protegidos, de repente tuvieron la libertad de hacer lo que querían, a su criterio y no a lo de Dios. Querían hacer lo que ellos creían que era correcto y que les daba satisfacción. Pero aquí, mis hermanos, aquí está la diferencia, que la fe es para hacer la voluntad de Dios. La fe, cuando es bien encaminada, todo lo que tú hagas va a prosperar, pero porque el Señor tiene un propósito en esa circunstancia. Aunque tú lo veas que te está causando sufrimiento, pero si tú estás en el camino correcto y en el plan y en el propósito correcto de Dios, el Señor, pese a que tú digas, Señor, yo creo que tú no estás obrando. El Señor sí está obrando, pero te está preparando. Te está preparando para ese propósito. Y desde ahora tú ya estás cumpliendo el propósito cuando tú caminas con fe. Cuando tú le crees a Dios en fe. Y cuando tú le crees a Dios, aunque el camino sea complicado, pero el Señor te va guiando y te está diciendo aquí que con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para los músicos que estamos aquí, hay que tenernos paciencia. Porque el soportarnos los unos a los otros, el cumplir los requerimientos que se pide de estar aquí, de venir a ensayar, es tener la paciencia para perseverar, de decir, yo tengo que ir. Y a veces la flojera viene y asedia y dice, no tengo ganas ni de ensayar, no tengo ganas ni de prepararme. Uno se desmotiva. Es que perdí la motivación, es que me estoy desanimando y a veces hacemos el trabajo solo por cumplir. Y perdemos la fe y perdemos la visión del propósito por el cual estamos aquí. O las jovencitas que vienen a la iglesia. Tú tienes un propósito. Tú vas a la iglesia, sí. Tú vas a tener una carrera, sí. Tú te vas a casar, sí. Tú vas a tener un buen trabajo, sí. Pero pese a los malos momentos y buenos momentos, cuando tú estás en sintonía con Dios, hablando de que tienes fe, tú vas a ir
Sí, se te va a hacer difícil el camino, pero jamás te vas a detener. Jamás vas a decir, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero saber de lo que Dios me ha llamado a hacer. Jamás vas a pensar eso, al contrario, aunque te cueste, te vas a levantar y vas a decir, tengo que hacer lo que Dios ha predestinado para mí. Es eso, correr con paciencia. ¿Cuántos no perdemos la esperanza de que el Señor dice, yo sé que el Señor tiene algo para mí, yo le voy a servir? Y decimos, me rindo a la voluntad de Dios y yo tengo fe que Él va a hacer algo en mí. Por algo me llamó y me permitió estar aquí. Sí, por algo el Señor te llamó y ser parte de esta obra, esto que estamos haciendo, es porque algo grande el Señor va a hacer en estos tiempos que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, mis hermanos. Aquí, que lo que el Señor te dio, que como el Señor te guardó y te hizo llegar aquí, que como el Señor te estableció, aunque tú nacieses aquí, es porque te quiere despertar al propósito que Él ya ha puesto en ti. Que si nos dio vida, que si nos da salud y que aún en la enfermedad el Señor nos llama a servirle con fe, a creer que Él nos va a respaldar, aunque veamos que no está sucediendo como queremos. Amén. Y cuando decimos, Señor, ya no he sentido tu presencia, lo que decía mi hermana Katy, testificando que sí es verdad, hay momentos donde perdemos y ya perdemos la paciencia y nos enfriamos, porque son más los problemas que nos abruman, que nos desaniman, los conflictos. Lo que pasa en la iglesia lo vemos y eso a veces nos enfría de a poquito y ya no oramos con esa pasión. Ya no intercedemos por esa pasión y comenzamos a decaer hasta que nos desconectamos con Dios. Pero no es Dios el que nos abandonó, es Dios el que nos está levantando constantemente, porque Él en su bendito amor viene siempre a tu corazón, es decir, a tu espíritu, y comienza a hablarte a través de otras personas, a través de un mensaje de la Biblia, de la palabra, a través de algo que tú ves y que tú dices, wow, y te quebranta el corazón y es como si Dios te está llamando, ven conmigo, hoy quiero llenar tu corazón de mi presencia, quiero llenar ese lugar que yo he predestinado para mi gloria. El Señor ha sido bueno. Amén. Él ha sido fiel. ¿Ves esta obra? Tal vez puedes ver lo negativo. Pasamos humedad, pasamos frío, pasamos calor, los zancudos. Es un caos. Pero si ves el propósito de Dios, la gloria sea para Cristo, porque el Señor está levantando a su iglesia y está trayendo a los suyos para que reciban, para que sean llenos, para que sean salvos. ¿Cuánta gente en la calle ahorita de esta situación, hablando de las personas inmigrantes, no están con temor, no están con miedo, no están abrumados? Sí, y ahí es donde la iglesia tiene que cumplir su propósito, ir y llevar el evangelio, ir y hablar a aquellos, los jóvenes. Muchos jóvenes pasan por depresión. Tú tienes la palabra de vida, tú tienes la fe, y si no la tienes, toma la fe. Revístete de la armadura de Cristo, levántate y sé esa sierva, ese siervo que lleve la palabra y levante al caído. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Dices tú, y es que yo no estoy ejercitado para enfrentar luchas espirituales cuando sirvo a Dios. Es que yo no estoy ejercitado para orar. Oye, corre con paciencia, o sea, tranquilo, vamos lento, el Señor nos ha dado una vida, sí, aquí nos está preparando. No quieras correr, decir, ok, me voy a levantar y voy a pelear con demonios, y voy a reprender espíritus malignos, y voy a liberar las almas que están atadas por demonios. No, tranquilo, hay un proceso, así como los bebés que vemos lactar.
Hay un proceso de crecimiento. En la vida espiritual hay un proceso. Amén. Y dice en el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién vas a poner la mirada? ¿En tu pasado? ¿En tus necesidades? ¿En tus deseos personales? En Jesús. Amén. ¿Es difícil el reto? Sí, pero no es imposible. Porque dice la palabra, por la fe, las montañas se moverán. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, que se expresa tu fe. Aunque tú dices que es así de chiquilla. Pero si empiezas a actuar a tu criterio, dices, he decidido seguir a Cristo y voy a obedecer a Cristo y voy a dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida. Y cuando tú te alineas al propósito de Dios, al propósito que Él tiene para ti, en donde Él te está llamando a servir, algo agradable, algo con propósito pleno, va a surgir de algo que tú dices, es algo pequeño hacer lo que hago, es algo que no tiene significado. Claro que sí, es algo donde estás empezando tú a tener un compromiso con Dios, a buscar a Dios. Y cuando tú tienes un compromiso con Dios, comienzas a dejar lo que no te sirve, comienzas a conectarte con Dios, porque algo se está complicando aquí. Y no es decir, a veces decimos, humanamente todos los decimos, Señor, quiero soltar la toalla, ya me cansé, Señor, ya me cansé, ya no soporto que me estén llamando la atención, o que cometo fallas, o que no voy bien, o que digo cosas que ofenden, o que hago cosas que no debo. Pero así es el trabajo de todos. Así es el trabajo. Y aquí, cuando tú pones los ojos en Jesús, aunque te venga el desánimo, pero estás conectada con el autor y consumador de la fe, comienza a surgir algo. Algo va a brotar ahí, algo va a surgir de entre todo eso, que tal vez tú dices, pues estoy poniendo mi empeño, estoy haciendo mi esfuerzo de estar los domingos, estoy haciendo mi esfuerzo de estar los miércoles en los días de oración. Eso va a fructificar. Te estoy hablando afirmativamente. Eso te va a dar un resultado en años venideros. Y cuando tú comienzas a darle más lugar a Jesús y menos lugar a tus deseos, porque no sabes si tus deseos te van a traer gozo, no sabes si lo que tú deseas y lo que quieres y tus metas te van a dar la felicidad, no lo sabes. ¿Quién te lo asegura? Las riquezas no nos aseguran la felicidad. Pero cuando nos ponemos aquí, decimos, allá está la salida y tengo que caminar para salir de aquí. Esa es mi salida. El Señor nos tiene una meta. Te puedo decir, la vida que Él nos presta es porque Él nos ha predestinado a lograr algo. Y en el transcurso del camino, tú vas a pasar un proceso. Y el proceso te va a hacer fuerte. Pero aquí la decisión es que nosotros tengamos la fe para creer que el Señor va a hacer algo en nosotros. Amén. Si un día le digo a un hermano, venga mi hermano, prepare una palabra para tal día. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? O hermana, prepara una palabra porque vas a traer un mensaje el día miércoles. Vas a preparar un mensaje de la palabra. Y tú dices, es que yo no tengo la capacidad, es que tengo miedo, es que tengo nervios, es que yo no soy digno de estar ahí. No, si en ti hay fe, el Señor va a obrar.
Y el Señor nos va a preparar. Cuando te digo, o les diga al pastor, vamos a orar por un enfermo. Y uno dice, es que no estoy preparado. ¿Y qué tenemos ahí? No tenemos fe. No tenemos fe. Y si no hay fe, hay miedo, hay duda, hay inseguridad. Pero cuando hay fe, aunque haya limitaciones, nos vamos a levantar y vamos a decir, yo quiero servir, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde hay que trabajar? ¿Cómo vamos a ayudar a que esta obra esté fortalecida? Y no en lo material, no solo en lo económico, mis hermanos, en lo espiritual. En lo espiritual, mis hermanos. Por eso, pon los ojos en Jesús. Les voy a contar una historia verídica. Cuando yo comencé a interceder mucho por la iglesia y comencé a orar por las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas, y cuando veníamos los miércoles a orar e intercedíamos por la obra, el pastorado, y era una oración donde en mí de madrugada me movía algo a estar intercediendo, estar orando, buscando a Dios. Y llegó un momento donde cuando me quedé dormida en el sillón de la sala, vino algo tan abrumador, tan feo. Percibí, yo lo que pude ver atrás de mí era una bruja tan horrible, no puedo decir más, pero ahí me quedo. Pero el asunto es que esta cosa vino y me dijo, ¿tú no tienes miedo? Me lo decía en una voz tan fea. ¿Tú no tienes miedo? Me estaba dando a entender, ¿tú no tienes miedo de morir? Me estaba retando, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿O acaso no tienes miedo? Y me lo decía una y otra vez. Por un momento me entró un temor que invadió mi mente y me dejó por un rato. Es decir, me quedé sin moverme, era tanto. Pero algo en mi espíritu comenzó a decir, Jesús, Jesús. Y cuanto más levantaba mi voz, aunque no podía moverme, solo dije, Jesús. Cerré los ojos y ya no vi eso, solo me concentré en repetir esa palabra. Y la fe que en mí he yo ido preparando, porque todos lo preparamos nuestra fe. Vamos haciendo crecer nuestra fe, o vamos haciendo que nuestra fe sea diminuta. Y cuando yo decía Jesús, no era solo pronunciar un nombre, es creer que alguien estaba ahí conmigo y me iba a librar de todo esto. Y yo, al pronunciar Jesús, Jesús, en un momento se fue todo eso, se fue el miedo y pude moverme. Y dije, ¿qué fue esto? Yo estaba completamente consciente de cómo esto vino. Y lo digo así, mis hermanos. Eso pasó antes de que yo enfermase estas semanas, que estuve tan mal, me dolían los huesos, no sabía ni qué enfermedad tenía, me fui al doctor, me estaba preocupando porque eran unos achaques de dolor, como si algo me viniera a zarandear tan feo y que no me dejara en paz. Me estaba invadiendo físicamente. Y todo esto venía emocionalmente a oprimirme. Y más de alguno vio lo que pasó, el incidente el día domingo, antes de empezar el servicio. Yo estaba tan mal antes de venir a la iglesia, mi cuerpo me dolía, mi espalda estaba tan dolida, mi cadera, mis piernas, mi cabeza, todo era un dolor que penetraba hasta en el pecho, como si me encajaran una cosa tan horrible, pero era un dolor. Y por eso, no sé quién me preguntó, yo dije, vine obligadamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque en lo emocional, en lo físico, yo estaba tan mal. Pero yo sabía el compromiso que tenía con Dios de estar aquí. Y estaba haciendo un esfuerzo de estar aquí. Y cuando ensayamos, ya voy a terminar. Cuando ensayamos,
Y empezamos a cantar esa adoración, alabanza. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Y el gran yo soy se manifestó. Amén. Y saben, pasó una lucha. Era como si lo que estaba dentro de mí se estaba resistiendo a salir. Y yo sentí algo que era algo tan feo y me estaba dando miedo. Es como sentir venir la muerte y tú estás solo esperando que Dios haga algo. Y fui al baño y comencé a vomitar porque sentí algo que me estaba hostigando internamente. Y yo llegué a un punto donde sí sentí la presencia de Dios y comencé a temblar en una forma y ¿cómo se dice? Que tú no puedes contener. Solo temblaba y yo solo entre mí abrazaba a mi hermana Katy, abracé a mi esposo y todo era como una lucha interna en lo espiritual. Y lo único que yo les decía, oren por mí, porque sentía como si eso era tan fuerte contra mí. Me sentí tan vulnerable en un momento. Pero sentí como Dios estaba ahí obrando y como Dios me estaba liberando de aquello que me estaba oprimiendo y no me dejaba servir. Por eso les animo, mis hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Yo no soy perfecta, pero el Señor está cumpliendo su propósito. En mi imperfección, Él me está perfeccionando. Cuando tú y yo dejamos que el Señor obre en nosotros, Él nos liberta, Él obra. Aunque te metas a la brecha y dices, yo quiero interceder por la iglesia, porque yo sé que el Señor va a estar conmigo, el Señor va a estar contigo. El Señor va a hablar a través de ti. El Señor te va a usar. El Señor te va a respaldar. Sea que uno esté enfermo y esté sirviendo al Señor, el Señor va a respaldar. ¿Y saben qué es lo que pasó? Ese día, al término, cuando salí de ese cuarto, el Señor me hizo ver ahí sentada atrás. Vi la iglesia adorando. Y dice el Señor, para esto te he llamado. Para esto te he llamado. Amén. No importa cómo tú te sientas, tú tienes que hacer lo que yo te he mandado hacer. Emocionalmente, físicamente, no importa cómo tú te sientas, levántate, hijo de Dios, levántate, hija de Dios, que el Señor está contigo y te va a respaldar. Te va a levantar y va a cumplir su propósito. Y es ahí donde Él pondrá vallado alrededor de ti y te va a librar. Aunque creas que el Señor no estará obrando ahí, pero Él está manifiesto y está su presencia ahí. Y Él está peleando por ti. Y Él está obrando en ti. Y Él sabe tu necesidad. Y Él conoce qué es lo que hay en tu corazón. Y cuánto deseas buscarle, a pesar de que crees que no puedes. Pero el Señor te ha llamado para que su obra se levante. Amén. 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 Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Dice aquí en el versículo 3 de Hebreos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. En el 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. ¿Somos hijos? El Señor nos está hablando aquí. No desmayes. No desmayes. Y jamás menospreciemos los momentos de padecimiento, porque el Señor nos está preparando. Él nos está llamando, iglesia. Somos sus hijos, somos sus hijas. El Señor te da un don excepcional, un talento que solo tú tienes. Y ese talento va a cumplir el propósito que el Señor ya puso. Pero si tú dices: yo no quiero, el Señor no nos va a obligar. Él es respetuoso y va a esperar el momento en que tú despiertes y logres ver cuánto el Señor te ama, cuánto el Señor está esperándote con los brazos abiertos, porque somos parte de esta obra. El Señor Jesús hizo su parte, murió en una cruz y dejó un trabajo para los que le buscamos. ¿Quieres tomar el compromiso de seguirle? ¿Quieres cumplir sus sueños, sus planes que Él tiene preparados para ti? Planes de bienestar tiene preparados y no de calamidad. Él nos ama. Él nos ama. Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Despojémonos de todo aquello que nos asedia y nos quiere estancar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, corramos con paciencia. No se detengan. Aquí hay mucha necesidad en la viña del Señor. Hay mucho trabajo. Necesitamos corazones dispuestos a servirle. Y tu fe es poderosa. Tu oración es valiosa. Para que muchos que están en el pecado vengan al arrepentimiento y encuentren la redención, la libertad. Y el Señor te va a galardonar, el Señor te va a coronar cuando estemos delante de su presencia. Somos forasteros en esta tierra, venimos de paso. Que nuestro sueño sea cumplir los anhelos del Señor. Gracias, Padre. Que tu iglesia, Señor, guarde esta palabra, Señor, y se motive a seguir trabajando, Señor. Mi Señor Jesús, se ha levantado lucha, Señor, pero sabemos que tú estás ahí. Y cuando vemos cómo nos respaldas, Señor, ¿cómo poder decir que no nos has llamado a esto, Padre? Cuando vemos cómo has guardado a tus hijos, tu iglesia, Señor, tú estás cumpliendo, Señor, tu plan en todos ellos, Señor. En cada joven, señorita, Señor, en los niños, Padre, yo sé que tú estás obrando, Padre. Algo grande vas a hacer, Señor, en ellos. Van a cumplir tu propósito, Señor,
porque no sabemos en qué momento partamos de este mundo, Señor, y nuestra vida sea arrebatada, pero sí sabemos que tenemos una vida eterna, Señor, para contigo, Cristo Jesús. Una vida eterna, Señor, donde ya no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor, ni enfermedad, ni angustia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Para los que están en necesidad, Señor, en momentos complicados, solo tú sabes, Señor, la situación de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Oro, Padre, que tú les ayudes, Padre. Que tú, Señor, los lleves, Padre, al plan que tú tienes. Si hay desánimo, Señor, si están cansados, Señor, si están afligidos, Señor. Si sienten que no pueden, Padre, ante las adversidades o limitaciones que cada uno vive, Padre. El temor, Señor, para mis hermanos, Señor, que están arreglando papeles, Señor. Solo tú puedes hacer un milagro, Señor. Para los que entraron, Señor, aquí con un permiso, Señor, solo tú puedes hacer un milagro. Solo tú puedes obrar, Padre. Y oramos con esa fe, Señor, de que pese lo que pase en este país y donde quiera que estemos, tú nos vas a guardar, tú vas a proveer, porque dependemos de ti. No dependemos del hombre, dependemos de ti, Señor. Sea donde quiera que tú nos mandes, Señor, o cómo nos vayamos, Señor, tú ahí vas a estar con nosotros. Tú ahí vas a estar, Padre, con tus hijos, con tus hijas, Padre. Los que tienen anhelo de hacer algo en la vida, Señor, lograr una carrera, Señor, que desean prepararse, Padre. Seas tú con ellos, Señor. Seas tú guiando sus sendas, sus pasos. Seas tú, Padre, tocando su corazón y llevarlos a la satisfacción de lo que realmente les va a hacer felices. En donde van a encontrar, Señor, la plenitud en ti, Padre. Porque tú eres lo primero, Jesús. Tú eres el que tomas el primer lugar, Señor, en nuestra trayectoria, en cada sueño, en cada meta, en cada victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor.